Hola, ¿cómo están? Soy Diego Velázquez y junto con mis compañeros Mariangeli Gideón y Dilson Galvis en esta microclase les hablaremos sobre la modernidad y la posmodernidad. La modernidad es un periodo histórico que se caracteriza por una serie de cambios profundos en la sociedad occidental, incluyendo la filosofía, la ciencia, la política y el arte. Así como en los modos de vida en general, se considera uno de los periodos más importantes de la historia de la humanidad, junto con la Edad Antigua y la Edad Media. La modernidad se asocia tradicionalmente con la idea de la ruptura, ya que presentó un cambio significativo en los paradigmas dominantes en la Edad Media. La modernidad comenzó en el siglo XV y fue marcada por una serie de eventos importantes como la llegada de los españoles a América, la invención de la imprenta, la reforma protestante de Lutero y la revolución científica. En la modernidad hubo importantes cambios en la forma en que se concebía el mundo para el ser humano, con la razón imponiéndose sobre la religión y el mito dejando de ser la explicación del universo. El ser humano pasó a ocupar el centro del pensamiento en lugar de Dios, lo que se conoce como antropocentrismo o humanismo. También se produjeron cambios en la organización de las naciones con la secularización del Estado y la creación de constituciones y sistemas de protección de los derechos y libertades individuales. Durante la modernidad tuvo lugar la revolución industrial y posterior el proceso de industrialización, lo que transformó profundamente las relaciones económicas y productivas entre las personas, dando lugar a una emergente sociedad industrial y urbana en contraposición a la antigua sociedad preindustrial, rural y tradicional. El origen de la modernidad se puede entender como la creación de una nueva forma de vivir y disfrutar de la vida, que se inició en Europa aproximadamente en el siglo XV, después de la devastadora experiencia de la peste negra en la que murieron injustamente tanto inocentes como pecadores, sin conocer la causa razonable. Esta nueva forma de vida revolucionó en muy pocos siglos la forma de vida llevada anteriormente, principalmente en Europa y luego en América del Norte, y se extendió a muchos países que antes eran fundamentalmente agrícolas. Durante los siglos XIX y XX, estos países construyeron fábricas de tejidos y maquinaria, medios de transporte como ferrocarriles y automotores, industrias alimentarias y toda una filosofía de progreso positivo. Este proceso civilizatorio aún se mantiene en el impulso de la industrialización sin perder su fuerza y es potenciado con nuevas tecnologías que continúan transformando la vida humana y la sociedad en general. Ahora les paso a hablar sobre las características de la modernidad. La razón y el método científico se convirtieron en los principales medios para comprender el mundo y actuar sobre él. El individualismo y la autonomía se convirtieron en valores importantes en la sociedad, reemplazando al teocentrismo y la ortodoxia religiosa. La creación de estados-nación y la consolidación de la democracia representativa. La aparición del capitalismo y la industrialización, transformando las relaciones económicas y productivas entre las personas y la creación de una sociedad urbana e industrial. Ahora les hablaré un poco de la gran influencia que tuvieron por parte de las artes, la política, la economía, la cultura y la sociedad. Tenemos aquí en las artes que se refiere a la época histórica en la que se extiende desde los finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Durante este tiempo el arte ha evolucionado y se ha transformado de muchas maneras y ha sido un reflejo importante de los cambios sociales, políticos, culturales y tecnológicos que han tenido lugar en la sociedad. Una de las formas en las que el arte ha influido en la modernidad es a través de los movimientos artísticos que han surgido durante este periodo, como el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, el surrealismo y el pop art, entre otros. Estos movimientos han desafiado las convenciones y los estilos tradicionales del arte, ya no exploraron nuevas formas de representar el mundo y la experiencia humana. Además, el arte ha sido un medio para cuestionar y criticar las estructuras sociales y políticas de la modernidad, y ha sido utilizado para expresar ideas y valores progresistas y de cambio. El arte ha sido un medio para explorar temas como la identidad, la sexualidad, la cultura popular, la tecnología y la globalización, entre otros. Por parte de la política, desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, durante este tiempo la política ha sido un factor clave en la transformación de la sociedad y la cultura. Ha sido un motor sobre todo en la parte económica y tecnológica.
Una de las formas en la que la política ha influido en la modernidad es a través de la Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789 y marcó el inicio de la era moderna. La Revolución Francesa fue un movimiento político y social que abogó por la libertad, la igualdad y la fraternidad, que desencadenó una serie de cambios radicales en la sociedad y culturas europeas. Además, la política ha sido un factor clave en la formación de los estados nacionales modernos y ha sido un medio para la consolidación del poder y la autoridad de los gobiernos centrales. La política también jugó un papel importante en la lucha por los derechos civiles y humanos y ha sido un medio para la promoción de la justicia social y la igualdad. La economía también fue un factor clave en la formación de los estados nacionales modernos y ha sido un medio para la consolidación del poder y la autoridad de los gobiernos centrales. La economía también jugó un papel importante en la creación de la globalización y la interdependencia económica entre los países y ha sido un medio para la promoción del crecimiento económico y la prosperidad. Ahora, una de las formas en que la cultura ha influido en la modernidad es a través de la creación de movimientos culturales y artísticos que han desafiado las convenciones y los estilos tradicionales de la cultura. Estos movimientos como el modernismo, el posmodernismo y el feminismo han explorado nuevas formas de pensar y de expresar la experiencia humana y han sido un medio para cuestionar las normas sociales culturales establecidas. Aunado a esto, la cultura ha sido un factor clave en la formación de las identidades nacionales y regionales y ha sido un medio para la transmisión de valores y tradiciones culturales a través de las generaciones. La cultura también ha sido un medio para la promoción de la diversidad y la inclusión y ha sido un factor clave en la lucha contra la discriminación y la intolerancia. Y para concluir, la modernidad ha tenido una gran influencia en la sociedad, que se refiere al conjunto de individuos que comparten una cultura, un territorio y una forma de vida en común. Durante la modernidad, la sociedad ha experimentado cambios significativos en términos de la estructura social, la cultura, la política, la economía y la tecnología. Uno de los mayores cambios que ha experimentado la sociedad durante la modernidad es la transición de una sociedad agrícola a una sociedad industrial y posteriormente a una sociedad postindustrial. Este cambio ha llevado a la urbanización y el crecimiento de las ciudades y la creación de una clase trabajadora en la que predominan los empleados asalariados. Además, la modernidad ha sido un periodo creciente de individualismo y secularización en el que la religión y las creencias tradicionales han perdido influencia en la sociedad. La modernidad también ha sido un periodo de cambio cultural en el que se han creado nuevos valores y formas de vida, así como nuevas formas de arte, literatura y música. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que la modernidad, además de que fue una apertura de bases que buscaban una evolución al interactuar y armonizar con la sociedad, también se le estima como un proceso eurocentrista, el cual se vivió dentro de distintos eventos contrascendientes. Es por eso que el día de hoy haremos un despliegue a los diversos movimientos presentes en la modernidad. El Renacimiento. Antes de la llegada de la modernidad existía el mundo antiguo, con una base un poco más avanzada que en la Edad Media, donde se tenía como régimen oficial el ser un subordinado ejemplar de una divina deidad. Su principal objetivo y misión en el mundo era la adoración a Dios con la finalidad de ganarse un espacio en el cielo. Aunque sin embargo, el individuo, como sujeto, empezó a pensar de manera cuestionable de su papel dentro de este mundo y su virtud como ser humano. A esto le llamamos Renacimiento, donde se abre paso en el siglo XV. Sus raíces fomentaron la revelación y el potencial del ser humano. Las opiniones del ser como una fuente primordial en este mundo se abrió de a poco contra las índoles básicas de la antigüedad. Los ideales del Renacimiento se desplegaron en distintos ámbitos de la sociedad, como en lo político, económico y artístico. El ser humano ya podía cerrar brechas de distintas maneras. No fue también hasta la época del descubrimiento que todo este progreso tuvo su punto de alcance. La época del descubrimiento abarcó los años 1415 hasta 1492, en la cual Europa abre sus fronteras con el fin de conquistar el mundo, donde los europeos fueron pioneros en alta mar y su primordial enfoque era la exploración y dominación de tierras. Este tuvo su punto de culminación en 1492 con el descubrimiento de América. La idea de una existencia más allá de las aguas no solo desencadenó inmensas ventajas con la esperanza de ser un mundo creciente, sino que incluso trajo consigo nuevos asuntos dentro de la naturaleza humana. A estos nuevos descubrimientos los llamaremos aborígenes y afroamericanos. Estos no compartían ni las mismas creencias ni las mismas apariencias que los europeos. Y estos, al ser ajenos e ignorantes al nuevo grupo de especies, toman decisiones arriesgadas y violentas, con la meta de la sumisión total
a lo desconocido. Y como si todo lo demás no fuera poco, en el siglo XVI se abre paso a la reforma luterana, ya que para aquel entonces la Iglesia Católica tomaba muchos abusos y faltas dentro de la sociedad, aprovechándose de las creencias vigentes del individuo sobre un ser divino, incrementando ideales cuestionables como los pobres no entran al cielo, o actos controversiales como las benevolencias que ofrendaba la Iglesia para promocionar una entrada segura al cielo. Actos que Martín Lutero, primordial influenciador de este movimiento, rechazó y acusó en su momento. Otro enfoque que debemos de tener de la Reforma es que Martín Lutero dio su esfuerzo por la traducción de la Biblia, ya que ésta estaba en latín y solo el Papa y sus subordinados la comprendían. Las diversas y prolongadas protestas de los diferentes bandos despertaron algo en el ser humano que como parte de este mundo jamás experimentó, y fue la libertad de escoger sobre sí mismo. Este suceso y la expansión masiva de la Biblia, además de indicarle al hombre que era libre de decidir, también le señaló su libertad a la hora de conocer y explorar por su voluntad. Y es ahí donde abarcamos el siglo XVII, donde el papel del aprendizaje tiene un gran juego en la sociedad moderna, donde el individuo empieza a experimentar y a conocer las leyes de la naturaleza y las manifestaciones que ésta contrae. Ahora bien, sabemos que todo este potencial masivo del ser humano no solo se quedó en el campo de la ciencia, sino que hizo gran hincapié dentro de la sociedad y las áreas políticas, especialmente en la vida de los ilustrados en el siglo XVIII, los cuales fueron una corriente intelectual que iba contra los ideales de la antigüedad. Estos tenían ideologías como de que la razón era lo primordial en el ser humano, de cómo éste adquiría su conocimiento a través del razonamiento y de cómo fomentaba su tolerancia con los demás, siendo esta la raíz de las relaciones sociales. Le introdujeron la libertad de escoger y decidir al hombre, y servirse a sí mismo como individuo. Este concepto de la Ilustración se unió junto al de la modernidad. El término de ser libre, decidir y organizar transformó al ser humano, siendo este casi reconocible ante la colectividad, además de otorgarle un deliberante, el cual fue la búsqueda de la felicidad. Tiempo después, fueron precisamente estos conceptos e ideales de la Ilustración que abarcaron grandes consecuencias entre los diversos campos, especialmente en los arreglos políticos. Un ejemplo de esto fue en Francia, bajo la monarquía del rey Luis XV, que dejó de lado el despotismo ilustrado, el cual fue un régimen político que se caracterizó por gobernarse dentro del absolutismo, pero utilizando los ideales de la Ilustración, algo así como todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero todo este ordenamiento pasó a segundo plano cuando se decide abrir paso a una asamblea abierta, donde se tomarán en cuenta los distintos sectores de la sociedad, en el cual cuyos participantes se hacían cargo de un papel más operante dentro de las determinaciones del Estado. Situación a la cual no le fue del todo bien, ya que con la llegada de la Revolución Francesa se despojaron de todo este tipo de ideas. La Revolución Francesa se dio con el fin de acabar con las decisiones y abusos del rey y los nobles, ya que estos gobernaban de manera injusta y gozaban entre lujos mientras la burguesía vivía en la miseria. Es por eso que, ya cansados de todas estas circunstancias, las clases sociales menos favorecidas crearon una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución con los derechos y deberes humanos de manera justa para todas las clases sociales. A partir de eso, empezaron los ataques violentos contra la monarquía, los cuales empezaron en París, su capital, para luego extenderse por todo el territorio. Ya cuando la Asamblea entra en mandato, basaron su gobernación en tres ideologías esenciales, las cuales fueron la libertad, igualdad y la fraternidad, en donde posteriormente los nuevos gobernantes redactaron un documento muy importante, el cual fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual se aprobó 2 años después. Muchos opinan que a partir de aquí, de este momento, se abre espacio a una nueva etapa, la consolidación de la Edad Moderna, o como otras personas lo consideran, la Edad Contemporánea, ya que los términos de libertad y sus virtudes como ser humano pasan a ser el centro del mundo. Ahora bien, a medida que transcurrió el tiempo, la integración de los derechos y deberes potenciales del hombre en la libertad de mercado da los primeros orígenes al capitalismo, y este, unido con el hincapié del conocimiento científico, trajo consigo la industrialización. Ya para el año 19, los valores de libertad e individualismo, es decir, el individuo como ser independiente dentro de las diferentes clases sociales, se volvió algo cuestionable, ya que la realidad era que las circunstancias económicas agudizaron las desigualdades sociales. El término de poderoso y subordinado seguía de la misma manera, solo que con una nueva sensación de molestia y desagrado al no efectuar una libertad plena dentro de este círculo.
Ya el individuo se catalogaba libre si tenía estatus y los recursos financieros suficientes, ya que si éste no los tenía, solo serviría para entregar su fuerza de valor a otro. Entonces, aunque sabemos y tomamos en cuenta que la modernidad trajo consigo avances dentro de los distintos campos tecnológicos y sociales, también debemos estimar que arrastró consigo diferentes aspectos negativos, como lo fueron la desigualdad y las crisis globales. Sin embargo, gran parte del siglo XIX se mantuvo este pensamiento, donde el hombre ejercía felicidad y libertad a través de su progreso y razón. Eso hasta la llegada del siguiente siglo, donde las tensiones estallan y como consecuencia se desata la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es aquí donde se pone en juego el pensamiento del hombre sobre su progreso y su desarrollo. Con las crisis, víctimas, heridas e injusticias en las devastadoras guerras, ya no existían los valores arriados a la búsqueda de la felicidad y las teorías que circundaban el razonamiento del ser humano. Ya todo esto parecía una vil mentira. Y ya dentro de los conflictos de los ideales del comunismo y el capitalismo, tampoco ayudaron a solventar los problemas, ya que para este momento las índoles basadas en la modernidad se tomaron de manera ridícula e insignificante. Por ende, la causa de todos estos conflictos acabaron con la modernidad como se conocía, y el individuo se sumerge en una etapa confusa y extraña, el cual se llamó posmodernidad. Buenos días, mi nombre es Dilson Galvis y hoy voy a explicarles qué es el posmodernismo. Podemos decir que el posmodernismo es un movimiento cultural, pero que también se basaba mucho filosóficamente, que influyó en el raciocinio y en la cultura de la sociedad desde 1980 en adelante. Estas personas que son partícipes del posmodernismo se caracterizan por ser escepticistas, incrédulos y que prefieren pensar en varias respuestas en vez de una sola, aficionándose con un tema en específico llamado la relatividad. Hay que recalcar que el posmodernismo empezó como una especie de rechazo, como una resistencia al modernismo, ya que estaba en contra de sus principales ideales. Una de las cosas más destacables sobre el posmodernismo es la destacación del individualismo. ¿A qué me refiero por individualismo? El individualismo es como ese pensamiento donde un individuo solamente tiene como ese pensamiento de autonomía individual, es decir, yo funciono por mí mismo, yo trabajo para mí mismo, solo yo. Pero este individualismo no es del todo bueno, ya que tiene algunas consecuencias negativas, como por ejemplo, puede crear, ¿cómo lo explico? Como problemas con la cooperación con otras personas, puede incitar al aislamiento, al egoísmo, entre otras cosas. Los posmodernistas cuestionaron las ideas modernas de progreso, racionalidad, objetividad y la verdad única. Además, propusieron un enfoque más plural y relativo en la realidad. En la literatura, el posmodernismo se caracterizó por la experimentación formal, la intertextualidad, la ironía y la parodia, mientras que en el arte se manifestó en la apropiación de imágenes y estilos de diferentes épocas y culturas. El posmodernismo también cuestiona la autoridad y el poder de las instituciones y discursos dominantes. Además de eso, propone una visión más descentralizada y horizontal de la sociedad. En este sentido, el posmodernismo ha sido una influencia importante en los movimientos sociales y políticos que buscan desafiar las estructuras de poder tradicionales y promover la igualdad y la diversidad. En general, el posmodernismo ha tenido un impacto significativo en la cultura contemporánea y sus ideas y técnicas han sido adoptadas y adaptadas en diferentes campos, desde la filosofía y la política hasta ahora hoy en día a la música y el cine. Ahora vamos a hablar sobre las características del posmodernismo. Una de las más importantes fue, como dije anteriormente, que son básicamente individualistas. Prácticamente velan por sí mismos y no les interesa mucho el bienestar de su propia sociedad. Ligado a ser individualistas, también poseen cierto desinterés social. Es decir, poseen una actitud de indiferencia o falta de compromiso que algunas personas tienen hacia los problemas y necesidades de la sociedad en la que ellos viven. Esta actitud se manifiesta en la falta de participación en actividades comunitarias, políticas o sociales, y además puede ser la falta de interés en asuntos públicos. Otra característica podría ser el rechazo a las normas tradicionales. Recordemos que el posmodernismo surgió como una reacción contra las reglas y estructuras tradicionales de la cultura y la sociedad moderna, ¿no?
Los posmodernistas cuestionaron las ideas y valores del modernismo, incluyendo la idea de la razón, la ciencia y la tecnología. Además, el posmodernismo también cuestionó la autoridad y el poder de las instituciones y discursos dominantes. Propuso una visión más descentralizada y horizontal a la sociedad. En este sentido, el posmodernismo buscó desafiar y deconstruir las reglas tradicionales de la cultura y la sociedad moderna. Además de eso, quiso promover una mayor diversidad, pluralidad y libertad en la expresión y en la vida social. Otra de sus características es el pensamiento detrás del lema de no al futuro, sí al presente. Algunos críticos argumentan que el posmodernismo puede conducir a una actitud de apatía y desinterés hacia el futuro, ya que su crítica a las grandes narrativas y sistemas ideológicos puede llevar a una sensación de que el futuro es incierto y que no hay una forma de construir un futuro mejor. Prácticamente pesimismo. Además, el énfasis de la relatividad y la fragmentación puede llevar a una falta de compromiso y acción en relación a los problemas sociales y ambientales que enfrentamos en la actualidad. Sin embargo, otros defensores del posmodernismo argumentan que su enfoque descentralizado y pluralista puede ser una herramienta útil para abordar los desafíos del futuro, ya que puede permitir una mayor diversidad de perspectivas y soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos. Y para terminar, podemos hablar sobre una de las características más importantes hoy en día, y esta se basa en el consumo instantáneo. El consumo instantáneo se caracteriza por la rapidez y la eficiencia, y se promueve a través de publicidad y la tecnología de la información. Este concepto muy bien conocido por el posmodernismo. Esta cultura de consumo se basa en la idea de que la felicidad y el bienestar se puede lograr a través de la adquisición de bienes y servicios que prometen satisfacer necesidades inmediatas. En este sentido, el consumo instantáneo puede ser visto como una manifestación de la cultura posmoderna, en la que se valora la eficiencia, la rapidez y la gratificación instantánea sobre la reflexión y la profundidad. Esto puede tener consecuencias negativas para la sociedad, como por ejemplo la falta de compromiso, la falta de responsabilidad social, la desigualdad económica y también la degradación del medio ambiente. Y para terminar con esta microclase, pasemos un breve vistazo por todo lo que aprendimos el día de hoy. Desde el inicio y el concepto del modernismo, de cómo surgió como una reacción contra el realismo y el naturalismo, también, aparte de esto, vimos algunos conceptos importantes sobre los eventos y movimientos importantes que estuvieron presentes en la modernidad, como pudo ser la Revolución Industrial y, por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y por último, observamos el concepto del posmodernismo, desde cuáles son sus principios y cómo se inició en una reacción en contra del modernismo, además de observar sus características en su camino. Muchas gracias por escuchar y que tengan un feliz día.